Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Encendidos, un podcast de sembradores de fe. Queremos darle la bienvenida. Hoy nos encontramos aquí con nuestro director, amigo Renoy Granados. Hermano, bienvenido. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Cuéntame. Bendiciones, ¿Cómo está tu Rafa. semana? Estamos felices, Rafa. Dios ha sido muy bueno. Estamos teniendo días hermosos después de estos 21 días de ayunos. Sabiduría para caminar en victoria, los testimonios de los 21 días de ayuno y la atmósfera que Dios nos ha regalado ha sido hermoso, los días de vida de comunidad y ese cierre presencial que tuvimos tanto en Bogotá como aquí en Barranquilla nos han dejado el corazón lleno de alegría y de gozo. Amén, amén. Totalmente. Y para entrar ya en materia, hermano, hoy vamos a continuar hablando un poco acerca de este tiempo en el que nos encontramos, de este tiempo de la Cuaresma, como preparación para vivir la Semana Mayor, que es la semana que nos ofrece nuestra iglesia para vivir ese tiempo de Jesús. De Cuaresma. Ese tiempo exacto de Jesús. Y la semana pasada, en el podcast pasado, hablábamos de Bartimeo. Sí. Hablábamos de cómo él nos enseñaba 3 puntos importantes para nuestro camino de Cuaresma, ¿cierto? Y hablamos cómo él ve a Jesús no con ojos físicos, sino con sus ojos interiores, del haber escuchado también la palabra de Dios, de haber escuchado de lo que hacía Jesús, y eso lo motiva, eso el Espíritu Santo le pone una emoción interior que es lo que lo motiva a ir y llamar a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y hoy hay una historia en la Biblia que quiero que me acompañen, si en este momento tienen su Biblia a la mano, y está tomada del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que me encanta, ¿no? Esa teología de la manera como él escribe, el discípulo amado. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos, pero al amanecer volvió al templo y toda la gente se le acercó. Entonces se sentó y comenzó a enseñar. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de todos. Dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley de Moisés se nos manda a apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, comenzaron a irse uno tras otro, empezando por los más viejos, y solo dejaron a Jesús y a la mujer. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Te alabamos. Y qué historia tan maravillosa para este tiempo de Cuaresma, hermano. Este tiempo donde estamos estudiando, donde estamos meditando todo el tema de poder hacer una introspección para poder vivir esa Semana Santa como discípulos, para poder vivir la Semana Santa entregados, poniendo a Jesús en el centro de nuestra vida, y que no sea un tiempo más, que no sea un año más, que no sea simplemente un abril más, ¿sí? Y me encanta la manera porque aquí en este momento Jesús se encuentra podríamos decirse que se encuentra ahora como en una discordia, porque entonces los fariseos no le llevan a la mujer realmente para que él diga algo, sino era para ver qué dice, para poderlo acusar con lo que está diciendo. Y a mí me encanta la respuesta de Jesús. Me encanta la manera como Jesús tuvo la sabiduría también y la revelación del Espíritu Santo para afrontar esa situación. Y me recuerda por allá a Salomón cuando se le presentan 2 mujeres, 2 madres de un niño porque había muerto. La una creo que había muerto el niño y decía que el hijo de la otra era de ella, y como Salomón también en ese momento, en esa indecisión de no saber qué hacer, como el Espíritu Santo le da la sabiduría para saber cómo afrontar eso.
Así es. cómo responder ante el pueblo. Salomón pide sabiduría sino para poder gobernar al pueblo en el que se encontraba. Así Es es. lo mismo que ahora Jesús le está pasando aquí, ¿no? Esa sabiduría que él tiene para decir quien esté libre de pecado. Claro, si Jesús le da la razón a los fariseos, se tira el pueblo encima. Y si le da la razón al pueblo en su totalidad, dejando la ley de lado, se tira a los fariseos encima. Entonces, Jesucristo no apela ni a la conciencia de los fariseos, ni a la conciencia del pueblo, sino a la conciencia de Dios, a la voz de Dios que dice, si alguno de ustedes nunca ha pecado, que tire la primera piedra, y ahora sí le da lugar a la conciencia de ellos para que ellos mismos decidan. Entonces, ni los fariseos podían decidir porque era falso que no habían pecado, ni el pueblo podía decidir. O sea, nadie podía lanzar una piedra. Increíble cómo Dios se aprovecha de los fariseos para poder glorificarse Él Amén. en la vida de Así es. nosotros. Tremendo. Claro que sí. Claro que sí. So, yo creo que hay 3 puntos que podemos rescatar, tanto de la historia como tal, pero también de esta mujer. Podríamos rescatar de esta mujer. A mí me encanta algo, hermano, porque hay una frase que Jesús le dice y es, yo no te condeno. Y yo no te condeno viene de la gracia que Jesús nos da. Y más abajo le va a decir, no vuelvas a pecar. Creo que esto me habla a mí de la transformación, del llamado a ser discípulo, del llamado a mantener una vida encendida en medio del fuego del Espíritu Santo, que es lo que va a hacer que yo pueda seguir transformándome a diario con Jesús. Sí, hay una gran realidad en boca del santo Agustín. San Agustín de Hipona dice algo tremendamente trascendental, tremendamente profundo, Rafa, y es lo siguiente. Él va a decir que Dios es más íntimo a nosotros mismos que nosotros mismos. O sea, Dios es más íntimo a nuestro ser interior que nosotros mismos con nuestro ser interior. Lo primero es que, así como en el Edén, por primera vez dice la Biblia que Adán se sentía solo. Está hablando de que Dios tiene la capacidad de poder ver entonces los sentimientos más íntimos y más profundos de sí mismo, o sea, del hombre mismo, que ni siquiera el hombre puede comprender de sí mismo. A Dios no se le escapa una pequeña fibra de tu ser interior. Por eso Dios es capaz de poder ser profundamente detallista, porque es profundamente íntimo a nosotros mismos. Él es realmente Padre. ¿Por qué te traigo a colación esto? Porque ni siquiera el pueblo, ni siquiera los fariseos realmente querían pensar en María Magdalena, ni les interesaba el corazón de María Magdalena. Entonces, la primera óptica o el primer llamado que nos hace María Magdalena es entender de qué manera nos ve Dios. Él quiere mostrarnos a nosotros realmente la paternidad. Fíjate que Jesús va a decir que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso fue lo que Él vino a reconciliar a la humanidad con el Padre, pero a la vez vino a mostrarnos un modelo de relación entre el Hijo y su Padre para que nosotros lo imitáramos a Él como hijo. Pero tenía que revelarnos ese amor redentor, ese amor liberador, ese amor restaurador, sanador, salvador. Y en otras palabras, Él le va a decir a María Magdalena, mira, te acabo de demostrar que no hay forma de que tú seas condenada desde el corazón de mi Padre y de mi corazón. Que mira lo que dice San Agustín, cómo describe esa escena de esta manera. Él dice, quedaron 2, la miserable y la misericordia. Profundo, poderoso, poderosísimo. No es casualidad que todos hayan ido. Exacto. Entonces esa paternidad que intima contigo, ¿no? Que se te revela en lo más profundo de tu ser. Ahora, mira lo que va a suceder aquí. Y es lo siguiente. Jesús la ve como ella se encuentra. Su realidad, la miserable. ¿Pero qué la hace miserable? Ah, no, ella está vista moralmente como una mala mujer. Es lo que la Biblia va a hablar con relación a la mujer. Uno de nuestros papas va a hablar, el Papa Francisco, de cómo de alguna manera Jesús dignifica a la mujer en el papel de María Magdalena, hasta el punto que el Papa la llegó a llamar como la apóstol entre los apóstoles. Esto termina mostrándonos, Rafa, que aquí hay una gran realidad, y es que lo que condicionaba a María Magdalena eran varios aspectos, y lo primero era una historia.
pero también una historia que con vacíos la lleva a pecar, y estos pecados abren puertas a unos demonios. Y esto es importante porque en tiempos de Cuaresma muchas veces podemos tener conciencia de cambio, queremos cambiar, pero la buena intención no es suficiente. El escudriñar, el autoconocimiento, la introspección que desarrolla discernimiento, realmente termina permitiéndole a Dios que me muestre si lo que yo tengo son limitantes externos que solamente su amor y su autoridad me pueden quitar del camino, me pueden liberar. Tú sabes que eran 7 demonios. Y la palabra 7, el número 7 en la numerología bíblica, va a hablar de plenitud. Ella se encontraba plenamente encadenada. Y estamos hablando de que la palabra diabolos, que significa división, estar segmentados, separados, ella dentro de ella se encontraba disgregada. Tú te debes imaginar a un ser humano que tiene un diagnóstico psiquiátrico de depresión, pero a la vez tiene un diagnóstico de bipolaridad, pero a la vez tiene insomnio en horas de la noche y de repente tiene ansiedad, pero además de esto se siente muy triste, con deseo de morir, y de repente se siente sola y no se siente amada, está rodeada de mucha gente, pero a la vez se siente muy sola. Y ahora resulta que entonces no tiene de qué vivir porque no tiene interiormente inteligencia emocional ni equilibrio, y por ende no tiene otra cosa que hacer, sino que hacer lo que viene haciendo, que es su práctica sexual. Jesús es así como la ve, como una mujer que está disgregada, que es infeliz, que está deprimida, oprimida por el demonio, y entonces Dios conoce realmente su condición. Que ahora está siendo juzgada Por la sociedad, además es degradada. Por eso el Papa y la Iglesia habla de dignificar el papel de la mujer. Entonces, estamos hablando de que no solamente tenemos gente a nuestro alrededor en la iglesia, y muchas veces en nuestra vida no hemos estado atados simplemente por una condición de decisión propia hacia la maldad. O sea, no es un pensamiento que por la potencia de la voluntad de pronto se me convirtió en una opción porque yo quise. Hoy hay gente esclava y gente encadenada. Hey, Rafa, hermano mío, un gran ejemplo. El paralítico con sus amigos. Él no se valía de sí mismo. Así es. Y necesitó unos amigos llenos de fe que lo cargaran, rompieran el techo. Y lo bajaron hasta Jesús. Cuando entendemos esos niveles de misericordia, en estos tiempos, no solamente se trata de lo que Dios puede hacer desde la palabra que se racionaliza y se lleva al corazón, sino desde el poder sobrenatural de la gracia y del papel que tenemos nosotros como laicos o como parte del cuerpo de Cristo. Fíjate, cuando Él levanta a Lázaro, entra a operar la gracia sobrenatural de Dios de levantarlo entre los muertos, pero mira la orden que Él le da a los discípulos: quítenle las vendas. O sea, ya yo hice mi parte, ahora hagan la parte de ustedes. Es increíble, hermano, porque fíjate que ese tema que estás tocando se vuelve hoy día tan... Hoy vemos la realidad, por lo menos, de muchos jóvenes, que quizás a raíz de todos los errores de su vida, quizás acerca de los vacíos que tienen, a raíz de muchas cosas, los jóvenes, por lo menos ahorita está una tendencia ahora de que algunos se sienten animales, hoy unos se sienten vacas, otros se sienten perros, otros se sienten... Y yo creo que todo esto viene de la realidad del vacío. Sí, viene de esa realidad, y creo que nosotros como iglesia tenemos que hablar de esto, hay que tocarlo como iglesia, como sembradores de fe. Total. Necesitamos hablar de esto porque esto es acerca de la identidad, que el enemigo también, esos demonios le están robando la identidad a las personas. ¿Tú cómo lo ves ese tema desde el punto de tú que eres psicólogo? Hay algo que muchos colegas míos a nivel psicológico, lógicamente porque no lo ven desde la óptica cristiana, no lo entienden. Pero sabes que desde el primer momento en que tú ibas conmigo al Génesis y echamos un vistazo a lo que sucedió con Adán y Eva, en el momento en el que irrumpen el orden divino de Dios con relación a ellos, todo parte de algo que se llama intimidad y comunión. Había una armonía, es una armonía que es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.
Es algo que tiene que ver con un estado interior. Por eso se llama estado de gracia, se llama estado de intimidad, se llama estado de comunión, porque parte del estado interior. Por eso vemos a tantas personas ricas, millonarios, famosos y en lugares de poder que hoy son infelices, sufren de depresión, tienen problemas de adicción, sus familias son un desastre, pero además de esto muchos de ellos se quieren quitar la vida. ¿Por qué? Porque de nada sirve ganar el mundo entero si perdieres tu alma. El problema no es ganar el mundo, el problema es aprender a ganar el mundo sin perder tu alma, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto o a qué hacemos referencia con esto? A que el hombre por primera vez tiene problemas de identidad en el momento en el que rompe su relación con Dios, en que se ve afectada la relación con Dios, la intimidad con Dios. Entonces, Rafa, todo este problema de identidad finalmente empieza cuando el hombre rompe su intimidad y su comunión con Dios. Hoy día, ¿cuál es la forma más poderosa en la que un ser humano restaura su identidad? Es a la medida que tiene y restaura su relación con Dios. Así es. Su relación con el Espíritu Santo. Pero discípulo. Jardín es un lugar cercado y Edén es un lugar de plenitud interior. El hombre en el Edén no le hacía falta nada porque vivía bajo el Shekinah, bajo la presencia del Espíritu Santo. Y fue lo que Jesús vino a regalarnos. Bueno, vino a recuperar para nosotros y fue la venida del Espíritu Santo. Hoy no vamos a vivir lo que Adán vivía. Cuando dice la Biblia que Dios lo llamó, ahora tiene que taparse con unas hojas de unas matas porque ya él a sí mismo no se percibe igual. 2, tiene miedo. Se siente angustiado, Rafa. El hombre por primera vez en su historia tiene este sentir. Él nunca se había sentido así. Él minutos antes se veía a sí mismo de una manera diferente, se percibía y se sentía de una manera diferente. No tenía miedo, no tenía angustia. El momento en el que el hombre rompe con su armonía, intimidad y comunión con su Padre, con su Señor, él entra en un problema de identidad, en un problema de autoconcepto. Totalmente. Y la pregunta que me surge de todo esto, hermano, es ¿cómo hace? Porque es que hay seres humanos, hombres y mujeres, que la vida y los fariseos los han llevado hasta el centro, así como el círculo, y le han dicho a Jesús que tiren, que sean apedreados, y Jesús ha salido a rescatar esa identidad y a decirles: quien esté libre aquí de ustedes que tire la primera piedra. Sí. Pero Jesús hizo su parte. Él me ha dado la gracia y yo me acojo a la misericordia de Jesús. Pero ¿qué pasa con los que no son como ella, como la mujer, sino que siguen ahí? O sea, ya están teniendo el encuentro, tienen la gracia, pero se quedan ahí. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, yo creo que indudablemente hoy nos encontramos con personas que en ellas se cumple el texto bíblico de Apocalipsis donde dice que Él te prefiere caliente o frío porque tibio te vomitará. Hay gente que se encuentra en el 50-50, está el joven rico que Él llama y el joven rico desprecia el llamado, dice: he cumplido la ley y todo, le dice. Y te lo digo porque es una realidad de hoy, que hay personas que Jesús ya les ha rescatado su pasado, pero ellas siguen viviendo en el pasado. Sí, claro. Lo que pasa es que el concepto de discipulado, por ejemplo, es mejor vivir en la libertad de la esclavitud de Dios. Sí, hay un santo que dice que es mejor pasar un día, ¿verdad? De alguna forma en el desierto que vivir una eternidad sin Dios. En el infierno da a entender la gran importancia de los estados interiores. Y te hablaba de pronto de ese concepto de discipulado porque significa, como lo hablábamos en el podcast del ciego Bartimeo, de cómo nosotros hemos transversado este concepto. Mira que el Papa la va a llamar a ella la apóstol de las apóstoles. Y la mujer, cómo el Señor necesita dignificar su identidad en esta época, que permite que una mujer está parada en la cruz del Calvario, necesita que sea una mujer la primera la que lo vea. Sí, viene en el vientre de una mujer y la llama mujer, que es la misma forma en como llama a su mamá. Entonces, de alguna forma Jesús tiene una intención muy marcada de dignificar, de levantar la identidad de la mujer.
Ahora, ese detenerme, porque sabes, aquí sucede algo tremendo, y es que María Magdalena tiene un encuentro. Así es. María tiene un encuentro, sabes, la Biblia dice algo muy poderoso, dice que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Sí. Y trayéndolo a nuestro contexto, al que mucho se le perdona, mucho ama. Ella se halló perdonada. Ella se halló con alguien que la llamó como nadie la llamaba. Fíjate que ella creía que era ¿qué? Lo que otros la habían llamado, prostituta. Pero Jesús está viendo a un diamante que no ha podido salir a la luz porque hay unos demonios, porque hay unas oscuridades, porque hay unas puertas de pecado que la tienen totalmente apagada. Y nosotros dicen, ustedes son la sal y la luz del mundo. A mí me encanta porque creo que alguna vez teníamos tú y yo una conversación en medio de una de las misiones, creo que era como en Arauca, y tú me decías que nosotros muchas veces solo solemos ver el hoy, pero Jesús ya se adelantó al futuro y vio a la persona transformada. Así es. Y creo que eso fue lo que le pasó a esos fariseos de esa época. Ellos estaban viendo, era el hoy de ella, pero no estaban viendo lo que Dios podía, lo que Jesús podía hacer en su vida. Claro, y vino también a enseñarles que primero es la misericordia antes que la ley, Así es. antes que la norma. Esa fue la gran enseñanza para ellos. Mira esas psicorrigideces con relación al sábado. Sí, les decía, si un animal de ustedes, un buey, come, ustedes no les dicen que no, ahora porque un hijo de Abraham, al que ustedes han llamado hijo de Abraham, no puede vivir estas experiencias de sanidad de un sábado. O sea, los ponía contra la pared de una manera increíble. Mira esta frase de Santa Faustina que decía que cuanto más grande es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. ¿Sabes, Rafa? Hay una santa, ahora que tocas este tema de la Santa Faustina, quiero que lo repitas, repítelo. Cuanto más grande es el pecador, tanto mayor es el derecho que tiene a mi misericordia. La iglesia no es un tribunal para destruir, sino es un hospital para sanar. Qué hermoso eso. Hay una santa, me duele mucho no recordar su nombre en este momento, pero te voy a contar que Dios le en su habitación, porque ella se sentía con unos sentimientos de culpas increíbles cuando fallaba, y en su relación íntima, en su habitación, Jesús le habla con voz audible y la invita a que vaya a la playa. Y de alguna manera, Rafa, ella va a la playa y le dice, bueno, Señor, ya estoy aquí en la playa. Ella no quería ir, no, ves a la playa. Y le dice, ahora quiero que entres al mar. Ella no entiende nada. De repente ella entra y ahora él le dice, quiero que tomes agua con tu mano. Y ella mete la mano, toma agua y le dice, ábrela. Y le pregunta, ¿qué tienes en la mitad de tu mano? Y ella le dice, una gota de agua. Y él le dice, quiero que mires al frente, ¿qué ves? Y dice, un firmamento inmenso lleno de pura agua. Wow. Y él le dice, tu gota en la mano es tu pecado, el mar es mi misericordia. Wow. Mira eso. Poderoso. Cuando yo eso lo leí por primera vez en mi vida, Rafa, en aquellos años, eso me partió el alma. Eso me partió el alma, eso me atravesó increíblemente, porque no tenemos muchas veces idea, y no la vamos a tener, de la magnitud de la misericordia, del perdón, de la bondad de Dios para con nosotros. Increíble. ¿Ya? Entonces, María Magdalena vive esta experiencia. María Magdalena viene a ser liberada. ¿Sabes? A mí me gusta mucho María Magdalena porque se habla mucho de su pecado, María de Magdala, que aquello, que esto, pero a la gente no le gusta detenerse en el poder sobrenatural liberador de Dios. La gente no entiende que hay cosas y que no debemos centrarnos tampoco solamente ahí, porque también está ese sentir de irresponsabilidad y falta de formación de querernos volver sacafantasmas. Rafa, y es que me gusta traer a colación la gran realidad de la acción del mal. Cuando estamos hablando del Padre Nuestro, históricamente nos enseñaron que en la traducción es líbranos del mal, y realmente es líbranos del maligno, porque pareciera que estuviéramos hablando de una fuerza y no de una entidad. Y esto es un gran error porque nos hace perder conciencia. Ahora, sin querer quedarnos irresponsablemente en la posición de unos cazafantasmas,
queriendo promover de alguna forma este polo de conducta en la feligresía o en el pueblo, también es cierto que no podemos caer en lo que el Papa Pablo VI nos dijo cuando dice que quien niega la existencia de Satanás, niega la existencia del Evangelio. Esto para dejar claro entonces que en Cuaresma, en María Magdalena, tenemos un modelo de que Dios también nos quiere liberar y que hay cadenas producidas por las fuerzas del mal en nosotros. ¿Por qué esto tenemos que tenerlo en cuenta? Porque quienes reciben el pedido de auxilio, de libertad interior, muchas veces en las parroquias o en las comunidades, y de repente vienen con una sintomatología que pareciera que rayara con psiquiatría o con trastornos psicológicos, inmediatamente el criterio de discernimiento que se usa no es el que la iglesia manda, el magisterio, sino que de una lo mandan a psicólogos o a psiquiatras. Cuando en estos libros escritos como el padre José Antonio Fortea, Exorcística, Summa Demoníaca, los libros de nuestro antiguo sacerdote encargado en Ciudad Vaticano como exorcista de la diócesis de Roma, el padre Gabriel Amor, nos va a enseñar eso. Lo mismo que el padre José Antonio, y es que el primer criterio de discernimiento que tenemos que tener mínimo son de 5 a 10 minutos de oración con aquel que se siente en ese estado, ya que la oración creando aversión a lo sagrado nos va a mostrar por alguna manifestación o síntomas a ver si se trata de algo de origen espiritual o realmente de origen psiquiátrico. Y es importante en tiempos de Cuaresma que aquellos que se encuentran en un lugar que Dios les haya puesto para brindar consuelo, administrar las gracias y brindar una palabra de consuelo, comiencen a preguntarse si realmente esto lo estamos teniendo en cuenta. También creo que María Magdalena nos arroja el análisis de nuestro comportamiento ante las entidades del mal. Así es, hermano. Y como para ir terminando, hermano, ¿qué le podrías decir hoy a todas esas personas que hoy quizás se sienten expuestas como esta mujer, se sienten acusadas como esta mujer, quizás se sientan recordando sus errores del pasado como ella? ¿Qué le podrías decir y qué hoy les podrías decir por parte de Dios, tú siendo un instrumento de Dios para ellos? ¿Qué les dirías? Rafa, podemos recordar lo que Dios hizo en nosotros. Lo primero que tenemos que mirar es de dónde venimos nosotros y que nosotros nos hemos creído falsedades. La Biblia le llama a Satanás el padre de la mentira. Y sabes, nosotros no fuimos lo que nos poseyó. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros no somos lo que nos poseyó. Primero, no fuimos o no somos lo que nos disgregó, ¿no? Hablábamos del concepto del diablo, que traduce o significa el que divide, el que disgrega, el que segmenta. Y aunque te sientas así, tú no eres eso, tú no eres lo que te disgregó. Y por último, no eres lo que otros dijeron de ti. Entonces, esto es muy importante. Tú eres lo que Dios a través de su boca pronunció tu nombre. Te llamó por tu nombre. En Jeremías dice que antes de la fundación del mundo, Él te había escogido para su propósito, para ser profeta de las naciones. La Biblia va a decir que tú eres la niña de sus ojos y que te tiene escrita en la palma de su mano. Y en que ahora en este momento tengas un gran conflicto en tu mente y sientas que yo lo que te estoy diciendo es totalmente contrario a lo que tú estás viviendo, he ahí en donde empiezas a darte cuenta que no se trata de lo que sientes, no se trata de tu historia, se trata de cómo te ve Dios, cómo te llama Dios y lo que Él hizo por ti en la cruz. Te compró a precio de sangre, eres la niña de sus ojos y estará contigo hasta el fin de los tiempos. Amén, amén, amén. Quiero invitar a todas las personas que si quizás tienes un amigo, una amiga, un hermano, un familiar, que creas que necesita ver ese podcast, se lo puedas compartir, se lo puedas mandar. Por favor, compártelo, no te quedes, no lo dejes para ti solo. Creo que Jesús quiere bendecir también a otras personas, quiere liberar a otras personas, hermano, y darte las gracias por también dejarte usar por Dios. Amén, Rafa, somos siervos inútiles. Así es, hermano. La gloria es para el Señor. Tener aquí y le damos toda la gloria a Dios. Muchísimas gracias por hacer parte de esto. Invitarlos a nuestras sedes
en Bogotá, Barranquilla, Yopal y Arauca, sembradores de fe, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y no olvides que queremos y hemos venido a encenderte. Bendiciones para todos.